Muy buenas noches. El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos les da la más cordial bienvenida a este circuito webinar INSET 2020, Pandemia y Contexto Social. El día de hoy presentaremos la segunda charla de nuestro circuito webinar denominada Impacto de la Pandemia en los sectores prioritarios de la sociedad. Esta noche nos acompaña la doctora Karen Aida Ortiz Cortés, subdirectora académica del INSET, quien nos brindará un mensaje de bienvenida a este webinar. Buenas noches, doctora. Gracias, maestra Rosy. Buenas noches a todos. Bienvenido de parte de la maestra Cecilia Sarraras Gutiérrez, directora general de este instituto. Les damos la más cordial bienvenida. Decirles que es grato para nosotros compartir esta oportunidad de la mano del doctor Luis Armería Zavala. Muchísimas gracias, doctor, por su generosidad. Y obviamente de mano del Instituto Michoacano de las Ciencias de la Educación, sabiendo que tenemos esta comisión de los webinars que ha hecho un trabajo importante considerando esta temática que es de alto impacto y sabiendo que en este momento de pandemia requerimos de diferentes oportunidades para el aprendizaje, sabiendo que la educación debe ser accesible, podemos democratizar la educación a partir de estas iniciativas y hacer vivo ese conocimiento que sabemos que es libre, que todos debemos o sabemos usarlo y que además podríamos reutilizarlo. También es importante decir que el enfrentarnos a esta situación de emergencia sanitaria, a esta situación de formación no presencial, también nos estamos enfrentando a una nueva convivencia y el día de ayer nos pasó. El día de ayer no pudimos hacer una transmisión en vivo. De antemano ofrecemos una disculpa por esa situación. Creo que es parte de la nueva convivencia decirles que el video se está editando, se está trabajando para poderlo compartir y que todos ustedes tengan acceso a él. En este caso, entonces, esta nueva convivencia nos enfrenta a situaciones agradables como esta posibilidad de compartir y también otras no tan agradables como la dificultad que tuvimos ayer para poder transmitir. Sabiendo los retos de esta nueva convivencia, de esta nueva forma de aprender, forma de formarnos, de estas nuevas maneras, pues les damos la bienvenida a este webinar, parte del circuito que con todo el equipo hemos considerado para todos ustedes. Y bueno, nada más agradecerte, Rosy, por tu moderación. Doctor Luis Armería, agradecerle por la generosidad de compartirnos su conocimiento. Y bueno, estamos a las órdenes de todos ustedes. Buenas noches. Gracias, doctora. Bueno, no sin antes, recordarles que es importante desactivar sus micrófonos, así como si alguien tiene algún problema con su internet, es importante, pues desactivar su cámara para poder tener una mejor conectividad, porque creo que fue uno de los problemitas que se ocasionaron el día de ayer. Entonces, nada más hacerles esa invitación. Y pues, ante todo, tengo el gusto de presentar al doctor Luis Armería Zavala, ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Morelia, maestro en tecnología educativa por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, doctor en tecnología de la información por la Universidad de Guadalajara, asesor académico en la Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación Educativa, en donde diseña, implementa y evalúa proyectos de investigación. Colabora como evaluador de ponencias en el Congreso Internacional de Innovación Educativa 2020 que organiza el Tecnológico de Monterrey. Asesor de posgrado en nuestro Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación con la charla Impacto de la Pandemia en los sectores prioritarios de la sociedad. Uno de los objetivos en esta charla pues es reflexionar sobre los efectos de la pandemia por el COVID-19 en el sector económico, social y educativo, las áreas de oportunidad que se identifican, así como las fortalezas y la forma en que estas últimas pueden coadyuvar para mejorar la situación en que se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de entornos virtuales. Recordándoles que, al terminar la charla, habilitaremos un espacio
para algunas dudas o comentarios. Asimismo, por medio de Facebook estaremos también dándole atención. Muchísimas gracias y entonces, doctor, todos bienvenidos, lo escuchamos. Hay que activar el micrófono. Gracias, doctor. Perdón, una disculpa, ¿me escuchan ya? Gracias, ofrezco una disculpa. Muchas gracias, maestra Rosy, por su presentación, qué amable. También agradezco las palabras de la doctora Karen, en verdad. Esta iniciativa que están implementando de hacer los webinars en línea para socializar nuestras experiencias y convivir con la comunidad insediana es una práctica muy acertada. De ahí que reconozco yo esta oportunidad. También agradezco la oportunidad de los asistentes que nos acompañan y que con sus comentarios le dan vida a nuestro Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos. Me siento muy honrado con las palabras con las cuales me presentaron. Creo yo que el propósito de esta charla, como nos lo comentaba la maestra Rosy, es analizar el efecto de la pandemia sobre los sectores prioritarios de la sociedad. Sin embargo, es más importante no fijar nuestra mirada en estos términos negativos que a diario los estamos escuchando y que tal vez empiezan a causar ya un impacto en nuestra salud emocional. Es más conveniente darle un giro a esta parte y empezar a ver las áreas y las oportunidades que tenemos nosotros para transformar esta realidad que paulatinamente nos llevará a un estado ya no como en el que estábamos antes, sino mejor de esto. Entonces, con este antecedente, compartiré con ustedes algunos comentarios. De ser posible, y si nos lo permiten las condiciones, aunque tenemos un espacio para para participar y formular preguntas, si consideran conveniente, maestra Rosy, compañeras, compañeros, que en algún momento hagamos una pausa y atendamos algún comentario, creo que lo pudiéramos hacer. Esta oportunidad, esta charla, deberemos de verla más bien como esto, como una charla, como un intercambio de opiniones, como un espacio de reflexión. Así es de que con ese antecedente comparto con ustedes algunas diapositivas que elaboré para apoyarme en esta tarea. Por favor, ustedes me retroalimentan si tienen acceso a la presentación de un servidor. Es básicamente lo que sería la presentación de los webinars. ¿Sí la pueden observar? Muy bien, gracias. Sí, doctor. Sí. Entonces, estamos nosotros desarrollando el circuito de webinars denominado Pandemia, Contexto y Bienestar. En particular, el día de hoy abordaremos nosotros algunas nociones sobre el impacto de la pandemia en los sectores prioritarios de la sociedad. De última hora ofrezco una disculpa porque hice un ajuste a la presentación y le agregué 3 palabras que dijeran una mirada diferente. No nos vamos a quedar con este enfoque negativo del que se ha hablado tanto de la pandemia, sino que procuraremos ir más allá y ver las oportunidades que podemos nosotros retomar en este contexto. Entonces, para contextualizar esta charla, abordaremos nosotros 5 aspectos muy breves, pero todos enfocados en primera instancia al impacto que tiene la pandemia, pero con un enfoque de oportunidad en el contexto educativo. Este sector educativo donde nos desarrollamos y donde nos estamos formando, creo yo que es conveniente empezar a mirar ya hacia un futuro para ver cómo vamos a enfrentar esta nueva realidad que cambiará de nombre cuando concluya el confinamiento. Veremos algunos referentes muy básicos de los efectos que ha tenido la pandemia en términos generales en los sectores prioritarios, pero haciendo ya más énfasis al contexto educativo.
compartiré con ustedes algunas ideas de lo que fue un diagnóstico educativo que presentó la Secretaría de Educación en el Estado como resultado de la implementación de un plan estatal de contingencia educativa durante el ciclo escolar anterior, y que por nuestro contexto de estudio y por nuestro ámbito laboral, creo yo que será conveniente conocer algunas ideas importantes de ahí. A partir de ahí tenemos nosotros tres grandes áreas de oportunidad que desde la perspectiva de un servidor nos permitirán incursionar ya en un nuevo enfoque, incorporando elementos innovadores desde cierta perspectiva, pero que nos van a ayudar a transformar nuestra práctica docente. Y concluiremos con algunas reflexiones. Entonces, a manera de antecedente, sabemos nosotros que la pandemia, aunque inició a finales del año anterior, en nuestro país se hizo presente hasta el mes de febrero. Sin embargo, es una situación que ya durante 8 meses no hemos podido superar y eso ha tenido efectos devastadores en diferentes sectores. Desde las líneas de producción en el sector empresarial, desde la afectación en el sector turístico como otro de los sectores prioritarios, o también la pérdida de los aspectos relacionados con la movilidad al detenerse todos los transportes, todo aquello que fuera movilización masiva de personal también tuvo su afectación. Las líneas de producción y de abastecimiento también se afectaron. No es para nosotros desconocido haber escuchado que se han perdido millones de empleos. No es para nosotros fácil aceptar que ya son miles de personas las que han perdido la vida durante este tiempo y hay muchos cientos, miles más de personas en posibilidades de agravar su situación médica. Entonces, son efectos que nosotros no podemos dejar de lado, pero que en el ánimo de que estos no sean una fijación y no tengan un impacto mayor en nosotros, debemos de abordar y debemos de superarlo. Así es de que entonces, para iniciar, compartiría con ustedes esta pregunta a manera de reflexión. ¿Cuáles son los principales efectos de la pandemia? Sabemos nosotros que la pandemia tiene sus afectaciones en diferentes sectores de la sociedad, en diferentes sectores de carácter personal, laboral, jurídico, de diferentes índoles, y todos ellos convergen en el aspecto educativo. Reconsideremos que las perspectivas de la educación desde un enfoque socioconstructivista, encabezado por Anita Wohlforth, nos dicen que la educación es una actividad meramente social. Y estamos sujetos nosotros entonces a la interacción del medio, a la interacción con las personas, como principales factores para desarrollar habilidades y generar nuevas conductas que tengan un carácter permanente. En términos generales, esta es la contextualización de lo que es la educación. Sin embargo, para conocer nosotros cuáles son las afectaciones, entonces empezaremos con esta pregunta. Y me gustaría aquí contar con la participación de ustedes. Vamos a hacerlo a través de una herramienta muy sencilla que seguramente ya han conocido. Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento para compartir con ustedes un recurso. Les voy a pedir por favor que ingresen a un sitio web que se denomina menti.com. Les estoy compartiendo aquí por el grupo del chat la dirección de la página web, que les agradecería se conectaran. Se llama menti.com y ahí vamos a introducir nosotros un código. Este código es una combinación muy sencilla de 7 caracteres. También lo voy a compartir ahorita aquí por este medio y haré yo el mismo procedimiento para que lo chequemos. El código de acceso son estos números.
¿Sí los pueden ver? Sí, sí, doctor. 15 62 83 2. Muy bien, les comento entonces, esta encuesta en línea funciona de una manera muy práctica. Voy ahorita a ingresar yo a la página para que ustedes la chequen. Permítanme ingresar. Ahora voy a compartir la pantalla de lo que ustedes verían cuando ingresen a esta página. En este momento estoy compartiendo ya lo que sería la página de Mentimeter. Esta es una página que nos permite realizar formularios en línea, pero en tiempo real. Entonces, aquí les voy a pedir, por favor, que ustedes ingresen el código que compartí, que es 15 62 83. En el momento que ustedes ingresen este código, nos vamos a enlazar a una pregunta muy sencilla. A ver, permítanme. Si tienen acceso ya a la presentación. No, todavía no. ¿Todavía no? A ver, permítanme tantito. Les, les manda algún efecto, digo, perdón, les manda algún mensaje. Sí, comentan que dice que no está abierta votación. A ver, permítanme ver aquí. A ver, me causa pena, entiendo que, bueno, aquí me dice que ya está activo nuevamente el código. Dice que el presentador no lo ha abierto. Se va a perder algo de tiempo. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente entonces. Les voy a, bueno, les ofrezco una disculpa. Vamos a tener que obviar esta parte. Me causa pena. Si es factible, la revisaré un poquito más adelante para ver qué fue lo que pasó. Porque, Sí, doctor. bueno, entonces regresamos a la presentación que compartía con ustedes y les señalé generales. Voy a compartir nuevamente la presentación.
¿Ya tienen acceso a la presentación nuevamente? Sí, doctor. Muy bien, gracias. Bueno, aquí les ofrezco una disculpa. Aquí se esperaba que nosotros hiciéramos una participación en tiempo real en esta herramienta. Desafortunadamente algo pasó, lo tendré que verificar. Y a partir de estas opiniones que emitiéramos nosotros, íbamos prácticamente a identificar que entre los efectos que han habido principalmente está la pérdida de vidas humanas, está la afectación a los sectores productivos en primera instancia por la detención de la cadena de suministros, por el cierre de empresas, por la pérdida de empleos, por la afectación que esto tiene directamente en la economía de las familias y en segunda instancia tiene efectos también ya sobre lo que es la salud emocional de las personas, tanto de los niños como de los docentes, pero en los últimos meses esto se ha agravado ya en los padres y en las madres de los niños. Entonces, estos efectos repercuten directamente en la educación. Para superar esta problemática se han intentado diferentes alternativas, desde una transición rápida de la modalidad presencial de los cursos a la modalidad en línea, que ha sido una solución prácticamente factible en aquellos lugares donde hay condiciones, pero también se ha visto un incremento en la brecha digital que va de la mano de la falta del desarrollo de habilidades digitales tanto en los docentes como en los estudiantes. Y otro de los efectos que se ha visto en el contexto educativo es la falta de un proceso sistemático para evaluar los conocimientos que construyen los estudiantes. En todo este contexto, la formación de los docentes ha sido una parte fundamental, a partir de la cual se espera que se pudiera revertir en parte estos efectos sobre el carácter educativo. Para tener una radiografía de cómo nos encontrábamos nosotros en lo que es educación básica desde que inició la pandemia hasta el término del ciclo escolar anterior, la Secretaría de Educación en el Estado implementó un proyecto de investigación educativa en donde yo formé parte y gracias al apoyo de algunos compañeros, nosotros pudimos realizar un proceso de investigar tanto de forma presencial como en línea cuál era la percepción de los docentes, de los alumnos, de las autoridades educativas y de los padres de familia. Estos resultados y la difusión que se hizo del instrumento de investigación a través de formularios en línea en la mayoría de los casos nos permitieron captar la participación de más de 13,000 alumnos y de 6,000 docentes. Pudiéramos pensar nosotros que es muy poco lo que es el público meta aquí señalado. Sin embargo, debido al carácter metodológico de la investigación y al cálculo de tamaño de la muestra, con esto se alcanza una representatividad del 98% y los instrumentos de investigación nos dio un coeficiente alfa de 0.88, lo cual nos dice que la confiabilidad es relativamente buena. Y el estudio fue representativo al haber alcanzado un 98% de la cobertura de los participantes en el estado. Entonces, este estudio, que fue de carácter descriptivo, contempló varias categorías de análisis, desde el contexto, desde el aspecto pedagógico, del uso de las aplicaciones que se implementaron, la infraestructura tecnológica con la que contaban tanto los docentes como los alumnos, y así como la modificación de los hábitos de estudio. Fue un estudio descriptivo de un diseño no experimental y los resultados se presentaron ya a nivel nacional y también aquí en el estado. Incluso hace prácticamente un poco más de un mes se presentaron en el Congreso del Estado. Entre los diferentes resultados hay uno aquí que destaca por su carácter prácticamente de un hallazgo. Si observan ustedes, en cuanto al uso de los recursos utilizados tanto por los docentes como por los alumnos para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje en forma virtual, pues nos llevamos la sorpresa de que ya no es la computadora aquel instrumento que masivamente se utiliza para acceder a las clases, sino que ya fueron prácticamente los teléfonos celulares
los que son mayormente utilizados tanto por los docentes como por los estudiantes. Observarán ustedes por qué si decimos nosotros que fueron prácticamente 13,000 alumnos los que participaron, por qué hay una participación en este caso en la gráfica de 9,456 alumnos. Incluso no son los 6,000 docentes, sino son un poco más de 4,000. Esto se debe a que la participación en esta investigación fue de carácter voluntario. Y hubieron muchos casos en los que los estudiantes y los docentes no contestaban, no se forzaba la participación, tampoco se pedía el nombre de ellos, esto con la intención de conservar el carácter anónimo y no inhibir las respuestas. Entonces, este es un punto muy importante que tenemos que considerar nosotros. El uso del dispositivo móvil ya está desplazando al uso de la computadora en el contexto general. Y esto es en nuestra entidad, en términos generales en el país, esto es consistente con los resultados que comparte el INEGI en sus estadísticas, denominadas a propósito del Día Mundial del Internet que emiten en mayo de cada año. ¿Por qué señalo esto? Porque es un área de oportunidad que nosotros como docentes o como estudiantes deberemos de considerar para implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje. Otro aspecto importante que encontramos nosotros es que en estas condiciones, a pesar del aislamiento en el que hemos estado todos estos meses, ha existido una comunicación relativamente fluida entre docentes, alumnos y padres de familia. Esto también resultó ser un hallazgo, dado que antes de la pandemia se consideraba que la comunicación entre docentes y alumnos era muy baja. De hecho, habían evidencias de que era baja esta comunicación en educación primaria y era prácticamente nula en educación secundaria. En el caso de educación preescolar, sí existía esta comunicación, pero ahora a raíz de la pandemia y mediante el uso de los teléfonos celulares, el grado de comunicación se incrementó, tanto entre los alumnos y los docentes como entre los docentes y los padres de familia. Y este es un segundo elemento importante que debemos de considerar nosotros. Dado el uso del dispositivo o del medio, tenemos ya también el factor que nos permite establecer la comunicación entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es prácticamente la interacción. Y el tercer aspecto importante, aunque en realidad encontramos muchos más, aquí solamente se presentan 3 de las respuestas. En general se incluyeron en los instrumentos más de 38 preguntas. Aquí se contextualizan las que consideramos fueron más significativas. Es el proceso de asignación de tareas y la evaluación de estas. Recordemos nosotros que al término del ciclo escolar anterior era muy notoria las observaciones que hacían los padres de familia sobre la saturación de tareas para sus hijos que estaban estudiando. Sin embargo, algo que no se comentaba en esa ocasión es que las tareas que dejaban los docentes, pues prácticamente también eran evaluadas. Y esto ya nos daba un referente del aprendizaje que estaban construyendo los niños. Entonces, con estos 3 elementos, hablamos ya de un medio, hablamos de una comunicación y hablamos de actividades de enseñanza-aprendizaje. Prácticamente, bueno, y la evaluación, y prácticamente con estos 4 elementos, nosotros estamos contextualizando una situación didáctica de aprendizaje. Esto quiere decir que de forma representativa en el estado de Michoacán, aunque se dio la pandemia y aunque ha estado el confinamiento, han existido las condiciones para desarrollar el aprendizaje a través de los medios virtuales de comunicación y lo que es la educación en línea. Esto no quiere decir que se dé de forma masiva en todas partes, dado que también en las comunidades rurales o en las comunidades de la región de la costa, por las mismas esto ha sido más difícil. Sin embargo, en términos generales, las cifras dicen con un 88% de confianza que el aprendizaje se ha dado en estas condiciones. Aquí lo importante es entonces identificar nosotros que existe la infraestructura básica y que existen las condiciones operativas para
continuar la práctica de la enseñanza-aprendizaje a pesar de la pandemia. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos aprender nosotros en este proceso? Pues descubrimos que la actualización docente, la falta de capacitación, es uno de los principales desafíos que se enfrentaron en los primeros meses. En términos generales les comento con mucho respeto que el gobierno del estado al inicio del año hizo una gestión para adquirir prácticamente 500,000 de licencias de Office junto con el Google Classroom que ya estaba incorporado, pero estas licencias ya venían contextualizadas para cada nivel educativo y venían personalizadas para cada docente. Es decir, a un docente que, por ejemplo, trabajaba en educación primaria, se le asignó una clave de acceso a Classroom y con los contenidos del curso y del ciclo escolar que le impartía. Y esto se hizo para los diferentes niveles educativos. Ahí el problema fue de que al no haber esta capacitación, pues los docentes no tuvieron la oportunidad de acceder a los mismos, pero para continuar con esta actividad es que ellos implementaron el uso del teléfono celular para difundir los contenidos que ellos consideraban pertinentes. Entonces, la autoformación docente es uno de los principales retos que enfrentamos en la continuidad, en esta situación. Pero, ¿cómo podemos superar entonces estos retos? Hay diferentes áreas de oportunidades y estas las comparto con ustedes. Una de esas alternativas que ha tomado más vigencia tanto a nivel nacional como a nivel estatal, incluso a nivel mundial, es la capacitación a través de los cursos masivos abiertos en línea, los MOOCs. En el caso de nuestro país, tenemos acceso a la plataforma de México X, en México MX también se le conoce, en donde nosotros tenemos acceso a una gama de cursos que los podemos cursar de manera gratuita, de forma individual, y que en nuestro tiempo y en nuestros días disponibles podemos acceder a esta capacitación. Entonces, si ustedes ingresan a este sitio se van a dar cuenta que hay una gran oferta de cursos que han estado vigentes durante todo el año y muchos que se están abriendo de forma continua. Si observan ustedes aquí en esta captura de pantalla, hay simplemente algunos de estos cursos que ya están disponibles. Muchos empezaron en agosto y van a estar vigentes hasta diciembre de este año. Otros empezaron en septiembre y terminan en noviembre. Pero hay una gran cantidad de cursos, todos tienen una duración de 5 a 8 o 40 horas o 12 horas y no tienen ningún requisito de acceso. Entonces lo podemos hacer desde un teléfono, desde una computadora, en el momento que nosotros consideremos conveniente. Como les decía, es importante señalar, a diferencia de lo que se considera en algunos casos, que estos cursos no tienen ningún costo. Ustedes pueden ver aquí en esta captura de pantalla de este sitio que se señala que no implica un desembolso, puesto que los cursos son totalmente gratuitos. Los cursos son en español y se pueden cursar en cuanto estén disponibles, considerando que hay un calendario que estará vigente durante todo el año. Entonces, esta es una oportunidad que a pesar de la pandemia tenemos acceso para continuar nuestra formación desde nuestras casas, conservando la sana distancia. Entonces, esto nos puede ser de utilidad. Hay otra acción muy importante, como ustedes se habrán dado cuenta, en nuestra página institucional hace algunos meses estuvo disponible un banner donde se daba la oportunidad de acceder a revistas electrónicas de carácter científico, todas estas de acceso gratuito. En la actualidad, muchas de las casas editoriales que publican revistas indizadas ofrecen estos mismos servicios de forma gratuita. En lo personal, yo les comento que por cuestiones laborales yo debí de pagar una suscripción anual a una de estas revistas y tiene un costo de $178. Pero en la actualidad están abiertos los accesos a un gran número de revistas. Y a un gran número me refiero no solamente a miles, sino a millones de artículos. Está disponible en este momento en la página un ejemplo de 4 de las editoriales más importantes a nivel internacional que publican artículos de diferentes áreas del saber, entre ellas de
carácter educativo. Observarán ustedes que prácticamente todas estas casas editoriales hacen referencia a reportes de investigación relacionados con el COVID. Esto es porque la investigación se encuentra en desarrollo en el ánimo de generar una nueva vacuna, pero también en el ánimo de identificar cuáles son las afectaciones emocionales y conductuales que se dañan los sujetos y cómo se pueden revertir a partir de estudios que se han hecho. Sin embargo, a manera de ejemplo, podremos ver nosotros en particular de esta editorial del Sevier, que también, como lo ofrecen todas las demás, hay acceso a artículos de carácter educativo de forma gratuita. En particular, si tienen tiempo, yo les recomiendo que consulten cualquiera de ellas, tanto la del Sevier como la de Sage, dado que esta revista preferentemente difunde la investigación relacionada con la educación mediada por tecnología. Entonces, esta es una muy buena alternativa. Si ustedes ingresan a esta página de Science Direct, a la editorial del Sevier, van a encontrar ustedes que entre los enlaces se encuentra aquel que hace referencia al directorio de revistas abiertas. Entonces, este que está aquí señalado, está subrayado en color rojo. Sería conveniente que lo checaran. De cualquier forma, este material lo podremos compartir sin ninguna dificultad para que tengan acceso ustedes a los enlaces. Si seguimos nosotros esta liga, nos vamos a encontrar un directorio donde de forma alfanumérica vamos a encontrar el nombre de todas las revistas, y si observan, todas tienen a la derecha el distintivo del acceso abierto. Pueden ustedes ingresar a alguna, vean cómo hay muchas que son ya de carácter educativo en particular, y tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, de esta revista de acta de investigación psicológica. Hay 3 artículos que se parecen muy interesantes. Bueno, hay más, fueron los que yo capturé simplemente en este momento. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de este artículo. En este caso está en la parte izquierda, ustedes pueden observar el nombre del artículo: Cálculo mental en niños y su relación con habilidades cognitivas. Nos dice que es un artículo de acceso abierto y nos da la oportunidad de descargarlo. Si nosotros ingresamos a ese link, pues lo podemos descargar y tendremos ya acceso a información confiable, científica y actual, que puede ayudarnos en nuestros trabajos de investigación o también para nuestra formación como docente. Esto es algo que frecuentemente, entonces creo yo que vale la pena considerarlo si es que estamos haciendo nuestras tesis o si es que vamos a desarrollar trabajos de investigación. Un aspecto muy interesante es cómo vamos a vincular ahora los conocimientos que hemos adquirido como docentes, cómo vamos a vincular la formación que podemos desarrollar en este ámbito electrónico y cómo vamos a vincular los saberes que adquirimos a través de los recursos digitales a los que accedemos. Pues una forma es un proceso denominado transición rápida del aprendizaje presencial al aprendizaje en línea. Esto tiene que ver mucho con el diseño instruccional. Les comento que hasta antes de la pandemia generalmente eran 14 los modelos de diseño instruccional que nos permitían generar cursos en línea. En la actualidad, y en la actualidad me refiero de abril para acá, los modelos de diseño instruccional prácticamente han simplificado sus procesos, porque ahora es una necesidad que podamos generar cursos en línea. Y para esto prácticamente nosotros ahora seguimos solamente 5 fases y consideramos 5 elementos básicos, ¿sí? Desde la forma de construir el conocimiento, los procesos de colaboración que, como veíamos nosotros al inicio en las primeras diapositivas, ya existe esta comunicación y esta interacción entre docentes, alumnos y padres de familia. Veíamos nosotros también que a partir de esa interacción se abordan actividades de enseñanza-aprendizaje y un proceso que requiere un estudio muy particular de la evaluación del aprendizaje. Estos elementos ahora ya son los que constituyen parte del ambiente de aprendizaje. Se dejan de lado algunos elementos, pero en general son los que se consideran ya para diseñar un curso en línea. Y entre los modelos de diseño instruccional, el que ha cobrado mucha fuerza de abril para acá es el modelo 5. Un modelo que prácticamente consiste en 5 fases. La primera de ellas, bueno, todas estas fases tienen un contexto y un origen
constructivista del aprendizaje, el docente toma él el rol central de su propio proceso y los docentes simplemente actúan como mediadores y construyen oportunidades de aprendizaje experimental o de trabajo colaborativo, pero en forma activa. Y este modelo de diseño instruccional, que se denomina 5E, toma su nombre porque son 5 acciones las que nosotros tenemos que priorizar. Enganchar al estudiante a través del uso de material multimedia que considere el docente que es atractivo, y con esto se abordan las partes de recuperación de saberes previos, una fase de exploración a través del cual el docente puede proporcionar información adicional al estudiante, y la explicación, que es prácticamente la intervención del docente para resolver las dudas, para aclarar nuevos conceptos o para presentar nuevas construcciones. Y la fase de elaboración es simplemente ya donde el estudiante transfiere los conocimientos o resuelve alguna situación problemática. La evaluación concluye este proceso y, como les digo, estas 5 fases es lo más práctico que hay en la actualidad para diseñar entornos virtuales de aprendizaje. Estas 5 fases no son obligatorias, se pueden utilizar 2, 3, 4 en las que se consideren convenientes de acuerdo al contexto. Entonces, esta también ha sido una de las grandes áreas que han generado fortaleza a los procesos educativos a nivel mundial. ¿Qué podemos finalmente obtener de todo esto a manera de reflexión? Que aunque la pandemia ha derivado en efectos negativos que afectan el sector empresarial, el sector energético, el sector turístico, y todos tiene esto un impacto negativo en las familias, con una repercusión en el contexto educativo, pues es conveniente también considerar que los alumnos en este entorno están desarrollando habilidades cognitivas de manera acelerada. Dado que ahora los estudiantes desarrollan su proceso educativo directamente con la tecnología y el acceso al Internet, se han vuelto ya unos buscadores natos de información, han incrementado sus habilidades de redacción y se han vuelto más analíticos, han empezado a desarrollar en corto tiempo habilidades de pensamiento crítico y aquellas habilidades que se consideraban indispensables para el siglo XXI también las están desarrollando. Y un fenómeno muy interesante que está ocurriendo a nivel de docentes es que rápidamente está cambiando la actitud del docente. Y si antes se consideraba que el profesor pudiera ser un objeto de resistencia al cambio, resulta que en la mayoría de los casos los docentes se han sumado a estos procesos y nuevamente se están poniendo a la par en el desarrollo de habilidades con los estudiantes. Entonces el docente empieza a recuperar el carácter social gracias a estos procesos de mediación digital que se dan en la educación mediada por tecnología. Tenemos nosotros oportunidades de autocapacitación, tenemos oportunidad de acceder a recursos gratuitos en línea y tenemos la oportunidad de diseñar nuestras propias experiencias de aprendizaje en un entorno virtual. Finalmente, ¿cuáles son los retos que nos esperan en este contexto? Perdón, aquí alguien solicitó hacer anotaciones en la pantalla. Si usted no está haciendo la anotación, yo te pediría al equipo técnico que aseguráramos, si no es nadie de nosotros, sino que interrumpiéramos y limitáramos compartir pantalla, no vaya a ser algún tipo de virus, por favor. Muy bien, gracias, gracias, doctora, muy amable. Bueno, por favor, gracias. En lo que se desactiva esto, concluyo. Doctor, si nos pudiera hacer favor de ponerle en cancelar. ¿En compartir pantalla? En compartir la pantalla, ajá, correcto. Equipo técnico, les pediría que les quiten los derechos al doctor. Exacto. Bien, gracias. Gracias. Disculpe, doctor. No, al contrario, gracias, es muy pertinente esto. Entonces, concluyo mi participación señalando
que aunque hay muchas áreas de oportunidad, también tenemos retos que como docentes, que como investigadores y como institución educativa deberemos de asumir. Y uno de los principales retos es la transición del modelo de clases presenciales al entorno virtual. Este modelo llegó ya para quedarse, no va a desaparecer una vez que regresemos a la normalidad, entonces sí es conveniente considerarlo y a la par desarrollar las habilidades necesarias para este nuevo contexto educativo. Tenemos nosotros que asumir nuevamente un rol y una responsabilidad en nuestro proceso de formación, y esto también nos debe de permitir a nosotros recuperar el carácter democrático e igualitario de la educación. Debemos de generar las mismas condiciones de acceso para todos nuestros estudiantes, evitando con esto un incremento de la brecha digital, que pudiera ser una también de las consecuencias graves de la. Y de esta forma concluyo yo mi participación. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario, para cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su presentación y sobre todo, pues todas las herramientas y oportunidades que usted nos está comentando. Yo creo que sí sería importante que nos pudiera compartir pues los enlaces para hacérselos llegar aquí a los alumnos. Y pues sí, efectivamente, como lo comentan, nos hemos visto obligados, ¿no?, a sobrellevar esta pandemia. Entonces, en este momento habilitamos el espacio para algunas preguntas o comentarios, ya sea por medio del chat, asimismo por el Facebook. O sea, también se está atendiendo. Hola, buenas noches. ¿Me permitirían participar? Sí, adelante. Gracias. Perdón por la intervención, fue solamente un segundo. Es que además de ser docente en INSED, también soy mamá de 2 niños, uno tiene 3 años y vino justo a brincar en este momento, justo a brincar aquí a un lado mío. Bueno, cosas que pasan. Tengo dos preguntas. Adiós, cariño. Tengo 2 preguntas que hacerle al doctor. Una que he vivido de manera particular con mis alumnos, tanto de trabajo en el nivel preescolar como también con chicos de licenciatura. Y una de las cosas que me ha parecido más complejo lograr es lo que menciona como el trabajo colaborativo. En los 5 puntos que menciona sobre cómo hacer clases digitales, el trabajo colaborativo ha sido de manera muy personal uno de mis retos. ¿Tiene usted alguna sugerencia para cómo lograrlo, dado que la cuestión de la tecnología, el acceso al Internet, las habilidades digitales, tanto las mías como de mis alumnos, muchas veces no nos permite lograr este trabajo colaborativo? No he podido superar ese reto, me gustaría si pudiera darnos algún tip. Y la última pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo ve usted lo que se quedaría? ¿Cómo visualiza usted lo que se quedaría de manera digital después de regresar a la normalidad, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo ve el futuro? ¿Usted nos ve haciendo a los docentes listas de materiales en las que diga computadora, tablet, celular, como una lista de los materiales necesarios para la escuela? No sé, es una pregunta que me surge. Gracias. Gracias, maestra Adriana, qué amable. Comparto algunos comentarios. El carácter colaborativo de la educación, en términos generales, implica un cambio de paradigma en nuestra propia práctica. Generalmente estamos habituados a impartir las clases y dejar actividades de forma individual. En los hechos, esto está cambiando y ahora debemos de pensar nosotros que ya no solo los trabajos se pueden hacer de forma individual. Hace una semana la doctora Frida Díaz Barriga dio una conferencia sobre un tema nuevo que se conoce ahora como evaluación colaborativa. Y resulta que ahora en este contexto se considera que la evaluación debe de abordarse precisamente en un contexto colaborativo. Y si empezamos a evaluar a nuestros estudiantes de forma conjunta,
de manera natural ellos van a empezar a hacer las actividades de forma conjunta. Entonces, esto creo yo que es una muy buena iniciativa. Por experiencia personal, yo les comento en la clase que doy de 7 a 8 de la mañana, utilizo este modelo de la 5E y en los 50 minutos que dura el módulo, les presento rápido el acceso a un video que dura en promedio 4 o 5 minutos. Son estudiantes de licenciatura, debo de señalarlo. Les doy una explicación muy rápida de 3 o 4 minutos. Hacemos un ejercicio en los siguientes 5 o 7 minutos. Y después de esto, por equipos, ellos resuelven un ejercicio. Si el ejercicio es resuelto favorablemente, ya no tienen tarea. Ya se salvan de esta actividad y los ejercicios, las evaluaciones, también lo hacen ellos por equipo. Y cada actividad, ellos deben de cambiar de integrantes del equipo. Entonces, prácticamente siempre buscan estar ellos allegados a los compañeros más diestros para obtener buenos resultados. Entonces, en conclusión, creo yo, para responder esta primera pregunta, que deberíamos de incursionar y eso nos va a cambiar el enfoque natural de estas actividades. Y en cuanto a la segunda parte de la segunda pregunta, ¿cómo visualizo yo el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? Creo yo, sinceramente, que este paso que dimos ahorita de migrar a la educación virtual es una deuda que teníamos nosotros como sociedad desde hace 20 o 30 años. Se ha dicho que nuestro país lleva un retroceso de este tipo, bueno, un retardo de este tipo de 20 o 30 años, pero creo yo que ahorita nos estamos empezando a poner a la vanguardia. Y generalmente considero que una vez que concluya la pandemia, ya las instituciones educativas han invertido en infraestructura, en actualización y en práctica, y ya no van a dar marcha atrás a estos procesos. Y creo yo que lo que va a pasar es de que se van a incorporar los cursos de manera mixta o B-Learning en las siguientes clases. En los siguientes cursos esto va a continuar. Van a haber la oportunidad de que ahora los estudiantes puedan acudir de forma presencial a la escuela y quienes no lo puedan hacer por su trabajo, seguramente van a tener acceso en forma posterior a la grabación de la sesión de la clase para que ellos continúen sus prácticas educativas en el tiempo y en el lugar en que se encuentran. Entonces esos cambios creo yo que ya llegaron para quedarse. Entonces nosotros debemos de estar a la altura de este nuevo reto. Gracias, maestra Adriana. No sé si quedó claro. Doctor, Encantada, sí. Muchas gracias. Muy Doctor. amable. Gracias. muchas gracias. Doctor, está una pregunta más en el chat donde Adelante. dice, ¿cómo apoyar a los alumnos de comunidades rurales donde no se tiene acceso a móvil? Muy bien, gracias por el comentario, maestra Rosy. En términos generales, en nuestra práctica docente, tanto en la Secretaría de Educación como en el IMSET, he tenido la oportunidad de colaborar. En el caso, por ejemplo, lo digo con mucho respeto, el semestre anterior tuve la oportunidad de colaborar con estudiantes de Cherán, de maestría, donde por las condiciones geográficas es muy complicado acceder a la conexión en Internet. Entonces, en estos casos, lo que hemos hecho nosotros y también en la Secretaría de Educación es que en una memoria USB almacenamos los contenidos. Y estos contenidos se llevan a los docentes para que ellos los utilicen en sus equipos. Esa es una práctica que hemos hecho nosotros. Otra de las prácticas que hemos hecho es la comunicación a través del WhatsApp. Y aunque sabemos que en comunidades como Tepalcatepec no hay mucha conectividad, en cuanto los docentes se acercan a comunidades más grandes como Caleta de Campos, como Playa Azul, como La Mira, donde ya hay conectividad, en ese momento ellos pueden descargar los contenidos y después los comparten. Ahora les comparto una tercera experiencia que ha demostrado ser también muy útil. En la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Básica tiene una interacción directa con los habilitados, con aquellas personas que van y entregan los cheques a los docentes, aunque estén en comunidades rurales. Los docentes se acercan a estas comunidades donde llegue el habilitado y en ese lugar, en ese momento, se les hacen llegar los contenidos en formato digital, ya sea por teléfono, ya sea por memoria USB, a los docentes. Entonces, creo yo que estas estrategias pudieran ser de utilidad. A nosotros nos han dado caso.
nos han dado éxito, han sido útiles. Sí, gracias, doctor. También aquí en Facebook lo felicitan al doctor por el tema tan interesante, muy buena exposición. Muchas felicidades al doctor por la valiosa información y de gran ayuda a la situación por la que estamos atravesando. ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta o comentario? Yo sí quiero hacer algún comentario, si me lo permiten. Se me perdió un poco el hilo y no alcancé a compartir un recurso. En este momento voy a compartir la pantalla porque es algo muy importante. Y aquí va tal vez a sonar a publicidad y lo hago con mucho respeto. No espero que se tome, bueno, más bien espero que no se tome con otra finalidad. Es meramente información. Hace tiempo el gobierno del estado gestionó la adquisición de licencias de Office 365. Estas licencias que nos permiten a nosotros instalar las aplicaciones de Microsoft Office, no solamente es el Word, el Excel, el PowerPoint, sino tantas más, Microsoft Teams, Outlook, son una infinidad de aplicaciones. Y la parte interesante es que el gobierno gestionó 1.2 millones de licencias. Una licencia para cada estudiante, para cada trabajador de la educación, para cada docente, para cada trabajador, aunque se encuentre en oficinas administrativas. Entonces, les comparto, permítanme compartir esta pantalla para que ustedes en algún momento que tengan libre se den a la tarea, si lo consideran conveniente, de investigar esto que les estoy comentando. En este momento ya deben de tener acceso al servidor, una página, observen ustedes la dirección URL si la alcanzan a ver, Secretaría de Educación en el Estado.gov.mx y tiene la diagonal y luego Office 365. Y esto es para adquirir la licencia de Office 365 educativa. Se llena una solicitud en línea, ya sea para alumnos o ya sea para docentes, se envía un correo, les van a dar las para que ustedes descarguen el software, pero en ese correo también se les va a enviar un usuario y una contraseña. Y a partir de esta ya queda habilitado su licencia de Office 365. Aquí debo de ser sinceros y señalarles que esta licencia en el mercado, si ustedes van a alguna tienda, les va a costar aproximadamente 1,200 pesos y se paga de forma anual. En este caso, estas licencias son gratuitas y no se actualizan. Entonces, ahí tienen ustedes esta información. Es muy importante porque esta es una de las noticias buenas que nos permite acceder a los recursos. Dejo de compartir la pantalla. Tienen ustedes ya el enlace para que lo chequen. Esta información está disponible a través de la Dirección de Tecnologías de la Comunicación y la Información Educativa. Dirección de Tecnologías de la Comunicación y la Información Educativa es la instancia que administra estas cuentas. Entonces, para que también la localicen si lo consideran conveniente. Gracias por la oportunidad de compartir esto. Gracias, doctor, pues excelentes alternativas. Pues con esta última participación cerramos esta charla del día de hoy del circuito webinar, no sin antes, a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, agradecemos su participación con un pequeño reconocimiento. Muchas gracias. Y aprovecho para invitarlos el día de mañana, en punto de las 7 de la noche, a la tercera charla de nuestro circuito webinar, titulada Efectos de la obesidad y mala nutrición en el COVID-19, que impartirá el doctor Emilio Chávez Ochoa. Muchísimas gracias a todos. Doctor, muchísimas gracias.
Buenas noches. Contrario, maestra Rosy, muy amable. Gracias, compañeras, compañeros, muy amables. Estoy a sus órdenes. Gracias, doctora Karina. Gracias a todas y a todos. Seguimos en comunicación. Cuídense mucho. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.